En el año 1987 fue el inicio de mi venida a Ciudad Presidente Stroessner en aquel entonces. Se inició una conversación en Asunción con un pastor y me invitaron en el mes de septiembre para venir en aquel entonces Ciudad Presidente Stroessner, donde la iglesia Discípulo de Cristo estaba empezando, naciendo una nueva iglesia aquí en el Alto Paraná, y fui invitado para venir a compartir con los jóvenes, ya que era septiembre, el mes de los jóvenes. Y bueno, fue mi primer viaje en la zona. Vine, conocí el lugar. Todavía en esa época había mucho monte. No había demasiada casa, pero era un lugar donde empezó a poblarse. Y en ese lugar había familias que se reunieron en la casa de una familia. Ahí nació. Y luego pasó un tiempo y consiguieron un salón, alquilaron ese salón y allí empezaron a hacer sus reuniones. Y yo vine y compartí, estuve y bueno, regresé a Asunción. Luego comenzó la conversación con la iglesia Discípulo de Cristo. Me plantearon si estaría dispuesto a venir a pastorear aquí en Ciudad Presidente Stroessner. Cuando yo vine, tenía una impresión de que Dios estaba cumpliendo conmigo una profecía que yo recibí cuando tenía 19 años, que me llevaría en tierra lejana, ríos extraños, y que apacentaría sus ovejas pequeñas. Esas son las palabras que me acuerdo que me han dicho. Pasó unos años y vinimos y se cumplió. Y bueno, así se inició una etapa en mi vida. Entonces empezamos a orar y buscar dirección en Dios para que podamos venir dentro de la voluntad de Dios y venir con paz. Y bueno, después de llegar el último bebé, hubo la mudanza total en Ciudad Presidente Stroessner. Nos instalamos aquí, un lugar nuevo para nosotros, un lugar no conocido, pero con gente muy cálida, con gente muy amorosa, gente felices. Y yo venía con muchas ilusiones, con una visión de que podía suceder algo interesante aquí en la zona. Había algo en mi interior que me decía que las cosas iban a funcionar y que tenía que dedicarme y trabajar con la gente. Y empezamos a trabajar. Los hermanos se afirmaron y empezó así lentamente nuestro crecimiento. Se iban sumando familias y fuimos creciendo. Y tuvimos experiencias muy gloriosas, muy hermosas. El ambiente de la iglesia, la familia. Y luego ya empezamos a extendernos, a hacer las reuniones por las casas, en distintos puntos de la ciudad, en los barrios, en distintos barrios de Ciudad del Este. Visitamos y la gente abría su casa y ahí teníamos reuniones hasta que yo comencé a compartir los sueños que yo tenía con la iglesia. Le dije yo que el sueño mío es tener un lugar interesante para la familia, para jóvenes, tener una escuela politécnica, tener escuela primaria, para que podamos así dar un servicio a la comunidad. Con el tiempo
aparece una oferta, porque solo teníamos ese terreno donde estaba el salón, y me ofrecieron el terreno que está al lado, que hoy está el tinglado, y no teníamos recursos, no teníamos cómo comprar. Y el joven me había dicho que solo a mí me quería vender, y bueno, le dije que me esperara. ¿Cómo compramos? Fue algo sobrenatural, porque no teníamos dinero. Alguien me llama, me ofrece, me presta sin cobrarme interés, y me dijo cuando pueda devolverme. Entonces así conseguimos, compramos, y así empezó a crecer la iglesia. El templo, el salón que teníamos, pasó los años y empezamos a crecer, y ya se llenó el templo, ya no había lugar. La gente se paraba en la calle. Y ahí fue que Dios me mostró la visión de construir un templo en este lugar. Y un día, una mañana, antes de predicar, le dije a la gente que mirara un poquito una zona, un sector de la iglesia. Había un baldío. Y bueno, le dije, ¿qué ven ustedes ahí en ese baldío? A la gente, y como que fue una broma para ellos, y me dijeron chatarra, basura. Y ahí fue que Dios me mostró la visión de construir un templo en este lugar. Y luego yo ahí comencé a contarle qué es lo que yo veía en ese lugar, que yo veía algo glorioso, maravilloso, construyendo un templo al modelo que Dios me iba a dar el diseño. Practiqué, hice diseño, y ninguno de lo que hice fue, hasta que el último fue el diseño, y lo que hoy tenemos, el templo. Ese era el diseño. Pero fue interesante, fue lindo, porque la gente se inmiscuía, la gente trabajaba, la gente colaboraba, la gente venía. Recibimos ofrenda, ayuda de la gente del exterior. Dios proveyó los recursos. Por fe, un día le dije a los hermanos, vamos a empezar la construcción. ¿Y con qué vamos a empezar? Me dijeron. Y vamos a cavar para el cimiento. De ahí hay que empezar. Se cavó para el cimiento. Y el domingo a la mañana, terminando el servicio, parte del culto iba a ser que íbamos a poner la piedra fundamental. Y ese sábado me avisan que mi madre falleció y yo tuve que viajar. Se quedaron los hermanos, y creo que hay fotos de aquel entonces cuando los hermanos agarraron y colocaron las piedras. Así se inició. Y bueno, todo eso, y fue algo muy dinámico en la iglesia, muy lindo, el espíritu, la alegría que había, la gente ya venía con un espíritu fiestero. Los domingos ya temprano ya estaban todos allí, y bueno, eso solamente el Señor pudo haber hecho. Entonces así fue que la iglesia Discípulo de Cristo fue trascendiendo, fue creciendo numéricamente, y también en los grupos caseros, que en aquel entonces lo llamábamos. Eso era mi fortaleza, eso me daba fuerza para seguir adelante, porque si no hubiera sucedido todas esas cosas, quizás la motivación no hubiera sido distinta, pero eso yo veía cómo Dios honraba nuestra fe, cómo honraba la fe de la gente que sacaron del hospital y lo trajeron ahí en el salón de aquel entonces, y ahí orábamos y la gente se sanaba. Era algo impactante lo que sucedía. Y bueno, señores, yo vine con eso, y bueno, Dios ha sido fiel con nosotros.
Eso no significa que no tuvimos lucha, no tuvimos problemas, pero hemos podido salir adelante, sobrepasar todo eso. Y muchas de las cosas que Dios me dio se cumplió. Hoy está a la vista. Conseguimos los terrenos, hicimos el tinglado, construimos el templo. Fueron momentos gloriosos, el proceso de desarrollo, de crecimiento de la iglesia. Fue algo hermoso, fue emocionante. A mí me emocionaba eso. La Biblia dice que tu comienzo será pequeño, pero tu final será grande. Y bueno, comenzamos con lo poco, comenzamos con uno poquito y fuimos creciendo. Hoy tenemos cantidad de familias restauradas, levantadas. Eso es único para un hombre llamado por Dios para establecer el reino de Dios. Porque eso es nuestra vida. Mi vida es eso. Es lo que más amo y lo haré hasta donde da mi fuerza y hasta cuando me llame el Señor. Dedicaré todo lo que yo pueda y daré lo que tengo de parte de Dios a la gente. Y creo que todavía tengo para dar a la gente, compartir con la gente. Ver esa familia que viene llegando y poder recibirlo y darle un abrazo y declarar palabras sobre ellos. Eso es glorioso, eso es único. También quiero pedir a la iglesia que no perdamos nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado, que tenemos que seguir trabajando para el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que no perdamos la pasión por lo que estamos haciendo, podamos cumplir así la visión que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces quiero animarle a la iglesia, a todos los hermanos, toda la familia que sigamos. Mi sueño es ver realizado a nuestros jóvenes, a nuestros niños que hoy son niños, que mañana serán grandes, sean siervos, instrumentos, sean predicadores, sean gente con propósito, gente que tiene propósito en su vida y que se maneje sobre ese propósito, sobre ese llamado que Dios tiene para nuestros hijos. La nueva generación que Dios está levantando, tenemos tantos adolescentes, chicos, niños que parecen que no le da mucha importancia, pero sin embargo vemos en ellos cómo captan todo lo que Dios está hablando en este tiempo. La nueva generación, yo tengo mis hijos que están en el servicio de la iglesia, en el servicio del Señor, y tengo un nieto, ¿verdad? Fabricio, que también forma parte de nuestra pasión y ya soñamos con él todo lo que Dios puede hacer con su vida, ¿verdad? Entonces, yo les animo, hermanos, a que sigamos trabajando por nuestros niños, por la juventud y por todos. Sabemos que Discípulo de Cristo ofrece servicio a Casa de Paz. Entonces, ahí estaremos con la familia, llevando en su casa la palabra de Dios, la esperanza, la salvación para la familia. Entonces, mi oración es esa, que no desmayemos, que sigamos adelante, que no claudiquemos, sino que seamos fortalecidos cada día en el Señor, sigamos orando y clamando a Dios y que podamos seguir creciendo numéricamente, también espiritualmente, que vayamos trabajando sin desmayar. Dios nos ha llamado y nos ha dado un hermoso ministerio para con la familia, para con la gente, con los jóvenes. Hoy tenemos muchos jóvenes en la iglesia y como hoy, por ejemplo, yo pude notar cómo la gloria del Señor descendió sobre la iglesia y
aconteció algo tan poderoso en esta mañana y diciendo: Dios, sí, yo estoy restaurando mi gloria, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí. Entonces, eso tiene que levantarnos y animarnos y comprometernos tan firmemente con el Señor. Yo sé que vamos a tener lucha, pero por sobre la lucha está la victoria. Cristo ya venció por nosotros. Así es que, hermanos, nuestra oración es esa, que sigamos sin desmayar, sigamos trabajando, sigamos edificando, sigamos predicando, sigamos ganando familia para el reino de Dios. Así es que, iglesia, les bendigo en este momento como iglesia, como familia, y por este aniversario de 33 años que está cumpliendo esta congregación Discípulos de Cristo. Así es que no me queda más que agradecer a Dios y a todos ustedes. Un gran abrazo para toda la familia.